Entonces, ¿qué hacemos ahora? Todo lo que no contiene al término y, o sea, tanto el 4x como el menos 10, va a quedar del otro lado de la igualdad. En este caso, el 4x que está sumando va a quedar como menos 4x. ¿Se entiende por qué menos 4x? El 10 que está sumando va a quedar como menos 10. ¿Ya tengo la pendiente acá? Todavía no, porque para eso tengo que llevar a la forma explícita, despejar la i. Si despejamos la i de acá, simplemente lo que tenemos que hacer es, este menos 2 que está multiplicando, va a quedar dividiendo a todo el segundo miembro. Pero ojo, que si es menos 2, va a quedar dividiendo todo el segundo miembro como menos 2. No es que pasa como más 2, no. Si la operación que tenemos acá es de producto, del otro lado queda como división, pero el número conserva el signo. Ese es otro error recurrente, cambiarle el signo. Entonces, ven que queda, ese 2 que está multiplicando queda dividiendo como menos 2. Paso siguiente, ¿cuál es? Distribuir ese denominador. Distribuimos ese denominador. Fíjense, este menos 2 va a dividir a menos 4x, y el menos 2 también divide al menos 10. A ver, gente, menos 4 dividido menos 2, me queda 2x. Y menos 10 dividido menos 2, me queda menos 10 dividido menos 2, me queda más 5. Observen, acá tengo la ecuación explícita de la recta. Ven que pasamos de la forma general, que está representando exactamente la misma recta. Esta ecuación está representando esta misma recta. Pero ¿cuál es la ventaja de la última que hemos obtenido? Que en esta última ya tengo la ordenada al origen, yo sé que la recta va a cortar en 5. Fíjense el título de la diapositiva que tenemos ahí, ¿cómo hacemos para graficar una recta? Ahora lo vemos justamente, en vez de hacer ahora con este gráfico, con esta recta. Fíjense, yo sé que nuestra recta va a cortar al eje Y en 5 y la pendiente es 2. Ven que si hubiésemos hecho menos 2 sobre 4 o directamente hubiésemos hecho cualquier cosa, por eso, no tomemos como que la pendiente es lo que multiplica la y sobre lo que multiplica la x. No, así directamente no se obtiene la pendiente de la ecuación general. Sugerencia, hagan todo este proceso, que una vez que lo practiquen van a ver que lo van a poder hacer mucho más rápido y sin errores. Entonces, ordenada al origen 5, pendiente 2, directamente. Ven que, ven que acá no me da esa información directamente en la ecuación general. Y No se confundan. esa Tochi, perdón, ¿Sí? es una sugerencia para los profes. Nosotros decimos, bueno, a ver, si entendieron realmente, se los doy en forma general y les pido que me digan cuál es la pendiente y la ordenada al origen. Exacto. Entonces, el trabajito es muy simple, es un pasaje de término, pero no desde la general, sino llegar a la explícita para poder identificarlo. Pero eso es un ejercicio muy simple de hacer y que estamos viendo un montón de procesos previos que ustedes tienen que tener y después de esos pasajes de término, el reconocer qué lugar ocupa cada uno de los elementos para la recta. Así que es una Exactamente. sugerencia interesante esa para nosotros, poder tener a partir de una ecuación general, encontrar pendiente y ordenada al origen. Ustedes saben que el tema que estamos desarrollando, si ustedes se ponen a mirar el título, fíjense que es sistemas de ecuaciones lineales. El título de esta primera unidad, si ustedes miraron en el campus, dice eso, y nosotros todavía no hemos llegado a lo que son los sistemas de ecuaciones lineales. Y quieren que les diga una cosa, ahora cuando lleguemos, nuestras ecuaciones en general van a estar expresadas de esta manera. De esta manera. Y nosotros le vamos a pedir que grafiquen esa ecuación. Y para poder graficarla voy a tener que pasarla de esta forma. Por eso es que realmente le estamos poniendo importancia al pasaje de la forma general a la forma explícita, porque ya hoy no creo, pero ya para el jueves seguramente ya vamos a empezar específicamente con lo que son las ecuaciones lineales y que van a ver que en general están expresadas en forma general, y para graficarla no me va a quedar otra que llevarla a la forma explícita para conocer la pendiente y la ordenada al origen. ¿Sí? Bueno, gente, una de las cuestiones que por ahí suele a veces tener algunos inconvenientes y que todos los años nos preguntan, por eso directamente acá se han intercalado, paramos un poquito con el tema de seguir trabajando con las ecuaciones,
y tratamos de responder una pregunta recurrente también en las clases, que son, ¿cómo hacemos para graficar una recta conociendo su ecuación? ¿Tá? Yo tengo la fórmula matemática, yo tengo la expresión analítica, pero ahora digo, ay, ¿cómo hago para graficarla? Vamos a ver cómo se hace, a ver cómo es el proceso, por si hay alguna duda. Para los que ya la tienen totalmente claro, tengan paciencia, simplemente esto les va a servir como un repaso, y para los que no, creo que va a iluminar un montón cómo se hace para graficar la recta, si yo ya conozco esa formulita matemática. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo graficar la recta entonces? Vamos a suponer que nuestra recta está expresada en forma explícita. El ejemplo que venimos trabajando desde hoy, es decir, yo tengo expresada mi función, mi ecuación, de la forma I igual mx más b, es decir, conozco la pendiente, conozco la ordenada al origen, o sea que lo importante acá es identificar esos dos parámetros que identifican a la recta. La pendiente, 3 medios, y la ordenada al origen, menos 3. ¿No es cierto? Yo le voy a hacer una preguntita. Si yo no conozco nada todavía, a ver si alguien me puede decir. A ver, gente, la recta esta, la recta que tenemos acá como ejemplo, ¿sí? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Primero, ¿va a formar un ángulo mayor o menor de 90 grados con respecto al eje positivo de las X? A ver qué opinan. ¿Formará un ángulo mayor o menor a 90 grados con respecto al eje de las X? Estamos hablando de este ejemplo que tenemos acá a la derecha. No hay respuesta todavía. ¿No hay respuestas? Todavía no. Estamos Mayor. empezando. Mayor, alguien dijo. ¿Qué es mayor? Acá hay dos ¿Mayor a menores. 90? Danisa, Ulises y Belén dijeron menor. Menor. Y alguien dijo mayor que no alcancé a divisar quién era. Ajá. A ver, ¿qué me estaría indicando que la recta forma un ángulo menor de 90 grados, de acuerdo a los que dijeron varios? ¿Qué cosa de este 3 medio me estaría indicando que la pendiente, que está formando la recta, perdón, un ángulo menor de 90 grados? Vamos, que esto lo vimos el otro día. Que es positivo, dice Ulises. Bien, exactamente. Si la pendiente me da positiva, sabemos que el ángulo va a estar comprendido entre 0 y 90. Muy bien, mayor que 0 y menor que 90. Y ya vamos a hilar un poquito fino. ¿Y qué les parece a ustedes? Ese ángulo, a ver si logran visualizarlo, ¿podrá llegar a ser mayor o menor de 45 grados? Sabemos que está entre 0 y 90. ¿Será mayor o menor a 45 grados? A ver, como para ir teniendo un poco de idea de la intuición y el sentido común. A ver. Menor, dice Rocío, y nadie más todavía. Acuérdense el ejemplo que hicieron. Mayor, menor, dice Ivana, Ana dice mayor, Mailén dice mayor. Una mezcla, ahí Tochi. Una mezcla. A ver, observen ustedes. En la clase pasada vimos que cuando la pendiente daba 1, no sé si lo recuerdan en la clase de ayer, vimos que cuando la pendiente es 1, ¿sí? Cuando la pendiente es 1, dijimos que si la pendiente es 1, significa que la tangente de alfa, uy, qué feo me está saliendo el pulso acá, que la tangente de alfa es 1, sabemos que la tangente de alfa no es otra cosa que la pendiente de la recta, ¿no es cierto? Si la pendiente de la recta es 1, significa que el delta X y el delta Y, ¿no se acuerdan que la pendiente no es otra cosa que delta Y sobre delta X, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si la pendiente es 1, significa que delta Y, es decir, el desplazamiento vertical, es exactamente igual al desplazamiento horizontal, que delta X es igual a delta Y, ¿no es cierto? Para que nos dé 1 esta pendiente. Si delta I es 2, esto tiene que ser 2. Si esto es 3, para que la pendiente sea 1. Y si la pendiente es 1, también vimos ayer que entonces este ángulo alfa es de 45 grados. Lo vimos ayer, que si ustedes toman la calculadora y ponen tangente de 45 grados, van a ver que les da 1. Entonces, ¿cuándo va a ser 40? Esto es simplemente un dato medio como para intuición y un poco de sentido común. Fíjense que para que me dé 45 grados, tanto delta I como delta X tendrían que ser iguales, ¿no es cierto? Pero observen acá en el ejemplo, delta I no es mayor que delta X. Entonces,
Si el desplazamiento vertical, lo que sube, es mayor que lo que se desplaza en forma hacia la derecha, en forma horizontal, entonces ya en esta recta, más allá que no sabemos todavía cuánto, pero ya sabemos que nuestro ángulo de inclinación va a ser un poco mayor que 45 grados. Pero bueno, eso no tienen por qué saberlo, sino lo podemos calcular. Pero bueno, era una 50 cuestión y, más que nada. 56 grados, dice acá. 56 grados, claro, si nosotros hacemos con la shift tangente de 3 medios, Florencia. ahí podemos, Muy bien. podemos sacar con total precisión, perfecto. Pero fíjense que más allá de que no tengamos la calculadora, más allá de que por ahí todavía no calcule nada, ya podemos más o menos, sobre todo para cuando la vayamos a graficar, ya sabemos por lo menos más o menos qué inclinación puede llegar a tener nuestra recta, sabemos dónde va a cortar al eje Y y hasta podría sin medición, ya más o menos estimar una gráfica de una recta, donde va a formar un ángulo mayor que 45, menor que 90, y ya podemos tener una idea de nuestra recta. Pero bueno, como tenemos herramientas para hacerlo totalmente preciso, lo vamos a hacer preciso. Se ve que hay facultades donde justamente se les pide, en algunas materias, que digan el resultado, como en este caso vamos a suponer el ángulo, que como una forma de ejercitación, ¿no es cierto?, de poder estimar el resultado y después, en todo caso, calcularlo, como para ir ejercitando esa idea del sentido común y tratar de tener más claro el concepto, porque si uno tiene totalmente claro el concepto de pendiente, hasta se puede estimar con cierta aproximación cuál es el ángulo de inclinación que va a tener la recta. Pero bueno, es toda una ejercitación y es todo un proceso que lleva su tiempo. Muy bien, fíjense ustedes entonces, identificamos la pendiente como 3 medios, la ordenada al origen que es -3, así que ahora vamos a graficar. Gente, ¿qué es lo primero que vamos a colocar en nuestra gráfica, en nuestro sistema de ejes coordenados X, Y? Fíjense lo que está con rojo allá abajo en la pantalla. Lo primero que vamos a ubicar cuando queramos graficar la recta es la ordenada al origen. ¿Ven? Este valor que ya identificamos que es -3, sabemos que es el corte con el eje Y, así que ¿qué hacemos? A partir del 0, tomamos 3 unidades hacia abajo. Y ahí ponemos el primer puntito. Recuerden, yo teniendo 2 puntos determinan una recta. Bueno, de esos 2 puntos ya localicé uno, el -3. Pero para poder trazar la recta necesito obtener otro punto para que después, uniéndolos, obtengo la recta correspondiente. Primer punto, ordenada al origen. Bien, ¿cómo obtengo otro punto para poder trazar la recta? Ese otro punto me lo va a dar justamente, la pendiente. ¿Y cómo? Fíjense, a partir de este -3, a partir de este -3, nos desplazamos 2 unidades, que es lo que me indica este denominador acá, este 2. Este 2 que me dice delta X, es decir, cuánto varía el valor de X. Fíjense que dijimos, vamos a tomar siempre ese delta X como positivo, siempre vamos a tomar este delta X desplazándonos hacia la derecha. ¿Y este 3 qué me está indicando? ¿Cuánto crece Y? ¿Cuál es el incremento de Y? O sea que me desplazo 2 unidades hacia la derecha y luego este 3 en el numerador me dice cuánto me tengo que desplazar hacia arriba. Son 3 unidades que me tengo que desplazar. O sea que fíjense, arranco desde el -3. Me desplazo 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. ¿Qué obtengo ahí? El otro puntito, el segundo punto que necesito para que me quede totalmente identificada gráficamente mi recta. Uniendo esos 2 puntos y prolongando la recta, obtengo justamente la recta pedida. ¿Ven? Ahí tengo perfectamente graficada mi recta, conociendo la pendiente y la ordenada al origen. ¿Preguntas? A ver. Ahí puse yo en el chat si entendieron y hasta ahora me han contestado un solo sí, pero es doble, así que está bueno. Bueno. ¿Para Hasta ahí alguien vamos más? entonces. Sí, bien, van bien, Fíjense. Tochi. ¿Va bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a otro ejemplo. Fíjense ahora la siguiente expresión. Acá observen ustedes, como siempre, tenemos que identificar primero cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen.
A ver, en este caso, fíjense, la ordenada del origen es más 1, o sea que va a cortar al eje Y en la parte positiva, es decir, por encima del eje X. Ya lo tenemos graficado con 1. Ven que lo primero que ubicamos, para poder graficar, lo primero que vamos a ubicar justamente es la ordenada al origen. 1, ahí lo tenemos. Y observen acá qué es lo que me está indicando este menos 2 quintos. Menos 2 quintos. A ver, pendiente negativa. O sea que ya podemos estimar que si tiene pendiente negativa, el ángulo va a ser mayor o menor que 90 grados. ¿Qué les parece? Mayor, dice. Mayor que 90 grados, exactamente. ¿Y qué me indica este menos 5 medios? Recuerden, este 5, que lo voy a tomar siempre como un incremento positivo para no confundirnos. ¿Qué significa este 5? Observen, ese 5 lo que me va a indicar es lo siguiente. Lo que me va a indicar ese 5 es que, miren que voy a borrar esto, si no me queda contaminada la gráfica. Fíjense que lo que me indica ese 5, entonces, justamente es, a partir de este puntito que tengo acá, me desplazo hacia la derecha 5 unidades. Eso es lo que me indica este 5 en el denominador. Y el 2, que lo considero, al menos se lo atribuyo al numerador, significa que cuando X crece 5 unidades, Y decrece 2. ¿Por qué digo que decrece? Porque justamente es negativo. Significa que al incrementar la X en 5 unidades, Y va a decrecer 2 unidades. Siempre a partir, ¿no es cierto? ¿Ven? El decrecimiento lo consideramos a partir del 1. A partir del 1 decrece 2 unidades. Y ahí tenemos el puntito que corresponde al segundo punto que yo necesito para poder graficar la recta. ¿Ven? Entonces, tengo el punto que corresponde a la ordenada al origen, el otro punto lo determino a través de la pendiente, 5 unidades hacia la derecha, 2 unidades hacia abajo. Y uniéndolos, ahí obtenemos la gráfica de nuestra recta, conociendo la expresión analítica o la expresión explícita de la recta. Juliana tiene una pregunta, Tochi. Sí. Juliana. La ordenada al origen siempre se va a ubicar en el eje Y. Siempre, exactamente, porque justamente la ordenada al origen, si vos querés traducir qué es la ordenada al origen, acordate, la ordenada al origen es justamente el corte con el eje Y, o corte con el eje Y, como le quieres decir, ¿entendés? Acá en este caso está mal en la... te entiendo, mirá, yo no me he dado cuenta, Fabián. Fíjate que acá dice corte con X. Sí, tiene una Esa es tu pregunta. Muy bien, yo la verdad que ni me había dado cuenta de ese error acá. Corte con el eje Y. Mirá el error, no me di cuenta. No nos dimos cuenta cuando yo no, lo que pasa es que lo miré al porque en el anterior había sido con la Y también, y ahí como que se me entró la confusión. Exactamente, buena apreciación, gracias, porque la verdad que si vos no lo decís, yo ni cuenta me doy. El nombre que ¿Te pasó lo mismo? Muy bien, sí, perfecto. ¿Sabes qué pasa? Que uno lo tiene asimilado, entonces ni lo mira, pero ni lo mirá exactamente. Claro, recuerden que la ordenada al origen es el corte con un eje que también se llama eje de ordenadas. Exacto. Entonces, el eje de las Y se llama eje de ordenadas. Entonces, el mismo nombre nos dice sobre qué eje va a ir. Gracias, Juliana, por hacernos ver eso. Así que siempre, siempre B, o sea, este valor que aparece acá, siempre es corte con el eje Y u ordenada al origen. Está mal acá en el PowerPoint que preparamos. Muy bien, gracias. Bien, entonces, creo que no había preguntas más que eso, ¿no? Está bien, muy oportuna la aclaración porque está el error ahí que va a haber que corregir. Muy bien, avanzamos un poquito más. Fíjense, otro dato importante que van a ver que muchas veces lo necesitamos determinar, creo que está en esta misma, tiene que ver con, acá, no pasa que estaba, esto de corte X no se refería a este punto, sino a lo que venía después, ¿está? Fíjense lo siguiente, ahora recuerdo. Lo que pasa es que como estaba ya puesto de antemano, parecía que este punto era corte con el eje X, y lo que se quiso poner en el PowerPoint era lo siguiente. ¿Cómo hacemos para determinar el corte con el eje X? Ahora sí, ¿está? Pasa que estaba puesto el título anticipadamente, por eso quedó como un error. A ver si se entiende entonces. Uno de los datos
que por ahí es importante determinar, y ahora sí, es justamente cuál es el corte con el eje X, que no correspondía a este punto, sino que a lo que venía después. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que si yo quiero determinar cuál es el corte con el eje X, fíjense, si yo tengo la expresión acá explícita de la recta y quiero saber dónde esta recta corta el eje X, observen que donde nuestra recta corta el eje X, que es un puntito que está por acá, que ya lo vamos a determinar, ¿cuánto vale I para ese valor donde corta el eje X? Fíjense que cuando corta el eje X, I toma el valor 0. Por eso que para determinar el corte con el eje X, el corte con el eje Y ya lo tenemos, es la ordenada al origen, que es 1. Pero si quiero determinar ahora el corte con el eje X, lo que hacemos con la ecuación explícita, la igualamos directamente a 0. ¿Por qué? Porque justamente donde corta X, Y vale 0. Ven que no hay altura acá, simplemente está sobre el eje X. Entonces, el proceso para poder hallar ese valor de X, donde se corta, donde lo corta justamente al eje, es directamente entonces igualar a 0 y despejar la X. Entonces, ¿cómo despejamos la X? Bueno, este 2/5 X que está restando queda sumando en el primer miembro de la igualdad, ¿ven? Entonces nos queda 2/5 de X es igual a 1, y si de acá despejamos X, este 5 que está dividiendo queda multiplicando, el 2 que está multiplicando queda dividiendo, y directamente nos queda 1 por 5 medios, que es 5 medios, que lo podemos expresar como fracción, es decir, directamente 5 medios, o llevarlo a su forma decimal y expresarlo como 2,5. ¿Eso qué es? Ese punto gordo que ustedes ven ahí, no es otra cosa que donde la recta corta el eje X, y si bien se le puede llegar a pedir o no, hay veces que este dato es importante, determinar dónde la recta corta a los ejes, tanto Y, que sería 1, como a X, que en este caso es 2,5. ¿Está? Entonces, bueno, son todas cosas que podemos ir trabajando sobre la recta y son cuestiones que por ahí se nos puede llegar a preguntar, porque por ahí necesitamos esa información para algún otro cálculo que tengamos que hacer. ¿Dónde se hace 0 esta expresión? Profesor, Muy usted bien. dijo, ¿puedo preguntarle algo? Viene ahora. Vuelvo para atrás. No, vuelvo para atrás. ¿Puedo preguntarle algo? Porque usted dijo hace un rato, en la diapositiva anterior, no en esta, sino en la anterior, que la ecuación segmentaria era donde cada letra sobre el corte con el eje y se formaba un segmento. Usted recién acá encontró que el corte con Y es 1 y que el corte con X es 2,5. Si me dan esos datos, ¿cómo queda? ¿Lo puedo escribir en forma segmentaria? Qué grande, linda pregunta, ¿eh? Yo ahora con esos datos que calculamos, buena pregunta, Fabián, a ver, para los chicos. A ver. Yo, conociendo los cortes con los ejes, si ahora me piden esta recta expresarla en forma segmentaria, ¿se animan ustedes a decirnos cómo quedaría la forma segmentaria de esta recta que está en forma explícita? Yo no. Ahí Rocío puso X sobre 2,5 más Y sobre 1, te lo dicto. X sobre 2,5 más Y sobre 1 igual a 1. Bien, Rocío. Chiquilines, esto está espectacular. Fíjense, justamente la ecuación segmentaria lo que te da son los valores de estos segmentos, justamente los cortes con los ejes, donde indudablemente esto es 1 y esto es 2,5. Conociendo los cortes con X, puedo hallar de manera muy fácil la ecuación segmentaria de la recta. Bien. Buenísimo. Gracias. Qué fácil. Dale. ¿Seguimos? Avanzamos un cachito más. ¿Vieron? ¿Cómo les resulta entonces el tema de graficar de esta manera las rectas? Obviamente que hay varias formas de graficarlas a la recta, y siempre vamos a llegar a la misma gráfica, lógicamente, si se trata de la misma recta. Pero este es uno de los mecanismos más fáciles, sobre todo cuando conocemos la ordenada al origen y conocemos la pendiente. Creo que es una linda manera de
o una forma fácil justamente de poder graficarla a la recta. ¿Sí? Bueno, seguimos graficando una recta, pero resulta que ahora nos encontramos, y a raíz de lo que vimos recién, fíjense que nos estuvimos adelantando un poquito a lo que sigue acá en la pantalla, que tiene que ver que ahora resulta que me dejaron expresada la recta en forma segmentaria y tengo que graficarla. ¿Cómo hacemos para graficar una recta si está expresada de esa manera? Lógicamente, y esta es una de las formas más fáciles, ¿no es cierto?, para poder graficarla, porque tenemos que identificar dónde es el corte con X y dónde es el corte con Y. De acuerdo a lo que expresaron algunos de ustedes, creo que tienen bastante claro que lo que divide a la X nos da el corte con X y lo que divide a la Y nos da el corte con Y. O sea que, fíjense, para este ejemplo que tenemos aquí a la derecha, el corte con X es 2, el corte con Y, menos 3. Ya está, tengo los dos puntos, los dos, fíjense, corte con X2, corte con Y, menos 3, ya tengo los dos puntitos que me permiten a mí graficar nuestra recta. Observen, 2 unidades, que es el corte con el eje X, 2 unidades positivas, menos 3, que es el corte con el eje Y, y ya está, tengo los dos puntos donde, uniéndolos y prolongando la línea, obtengo la gráfica de nuestra recta. Creo que si yo conozco la forma segmentaria es la forma más fácil de graficarla, ¿no? Porque ya tengo directamente los cortes con los ejes, que es una de las formas muy sencillas de graficar la recta. ¿Sí? Creo que esto no genera conflicto, ¿no? Acá viene la cosa, no es difícil, dice, quédense tranquilos, y más a esta altura del partido, lo que les decimos siempre. Miren, tenemos la forma general, ¿no es cierto? Fíjense, claro, forma general, otra denominación que ustedes pueden escuchar o pueden leer por ahí de la ecuación general de la recta, que dice ecuación general o ecuación implícita de la recta. Implícita porque no está explicitada la Y, sino que está en forma implícita dentro de toda la ecuación. Pero nosotros en general le llamamos forma general o ecuación general de la recta. Cuando tenemos la ecuación general, como en este caso, ¿ah? Lo más sencillo para poder graficarla y no cometer errores, no se les ocurra tomar los datos directamente de acá para graficarla, porque podemos tener algunos inconvenientes de signos y demás. Por eso lo que les sugerimos siempre es pasar de la forma general, ya sea a la forma explícita o a la forma segmentaria, como a ustedes les resulte más simple. Entonces, fíjense que si voy a pasar a la forma explícita, lo que debemos hacer es despejar la Y, llevarla a la forma igual mx más b. Ahora, si voy a hacer eso, fíjense, ¿qué sucede acá? Como ya veníamos haciendo, dejamos este término que contiene a la Y, lo dejamos quietito y movemos todo lo demás. Este 3x que está sumando, ven, quedó restando, el menos 6 quedó sumando. Para despejar la Y ahora, simplemente este menos 2 que está multiplicando va a quedar dividiendo en el segundo miembro de la igualdad. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Distribuimos ese denominador, menos 3 dividido menos 2, me queda 3 medio positivo por X, más 6 dividido menos 2, nos queda menos 3, y ven que eso que está sombreado con celeste es justamente nuestra ecuación explícita. Que yo creo que ahora ya es juego de niños hacer esto, ¿no? Es como jugar a la casita robada casi. ¿Por qué? Qué antiguo lo mío, ¿no? Pero bueno, fíjense que ya directamente tengo la ordenada al origen y tengo la pendiente. Ya a partir de acá, graficar esta recta ya es algo que lo sabemos hacer, ¿no? Por eso no lo hacemos todavía. ¿De acuerdo? O sea, vuelvo para atrás un cachetito. Marco menos 3, a partir del menos 3, ¿qué hacemos? Nos desplazamos hacia la derecha 2 unidades y 3 hacia arriba porque la pendiente es positiva. Como lo veníamos haciendo en los dos ejemplos anteriores que vimos. ¿De acuerdo? Pero bueno, la otra posibilidad, que si yo tengo la forma general, es pasarlo a la forma segmentaria. En ese caso, fíjense cómo nos queda la forma segmentaria. Y a ver cómo hacemos entonces para pasar esta ecuación general a esta forma. Fíjense cómo es el proceso. Primero, este 6 que está restando, lo dejo del otro lado de la igualdad sumando.
pero tanto la X como la Y quedan de un mismo lado de la igualdad. No los despejo. Porque fíjense que en la ecuación segmentaria tanto la X como la Y quedan en el primer miembro de la igualdad. ¿Qué hacemos ahora? Para que acá me quede un 1, y acá tengo un 6, ¿cómo hago para que este 6 se me convierta en 1? Y dividimos ambos miembros por 6. Si yo divido todo este primer miembro por 6, me queda esta expresión, y si divido el 6 por 6, me queda 1. ¿Perfecto? Entonces, fíjense que lo que hicimos fue dividir ambos miembros por 6 para que me quede igualado a 1. Me estoy acercando a la forma segmentaria. Luego, ¿qué hacemos? Y bueno, distribuimos ese denominador. 3 sobre 6, ¿ven? Me va a quedar, fíjense que este 3 sobre 6 acá, ¿por qué me quedó 2? Acá faltaría un pasito previo, si ustedes quieren, a ver si me da el tiempo. Acá lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, sería 3x, a ver si me da el tiempo, sobre 6, ¿no? ¿Ven que me queda así? ¿Qué más? Más 2, perdón, menos. Hay un error de signo, me parece, Fabián. Vos decirme por cualquier cosa, pero creo que... A ver. Fíjense que acá entonces nos quedaría menos 2i sobre 6. Hay un error de signo ahí en el final del resultado. Sobre 6. Todo esto, ¿ven? Igual a 1. Pero observen ustedes que esto todavía no es la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria sí o sí tiene que tener esta forma, ¿ven? Donde inclusive acá hay una suma siempre. Entonces, fíjense que para que esto siga siendo la segmentaria, a ver si se entiende lo que hago. Voy a dividir acá en el primer término, voy a dividir por 3 y dividir por 3. Si yo divido numerador y denominador por el mismo valor, la expresión no cambia. Yo divido el numerador por 3, me queda x solo. Si divido el denominador por 3, 6 dividido 3, me queda 2. Tochi, te queda menos de un minuto. Bueno, hacemos una cosa, completamos esta diapositiva. Arrancamos La el jueves con esto. para el próximo, la completamos para el jueves, si les parece. Arrancamos de la misma. Con esto arrancamos sobre este mismo ejercicio, arrancamos el próximo jueves. Dale. Chiquilines, que tengan un lindo día mañana y nos vemos el jueves si Dios quiere. Nos vemos. Chau, Tochi. Un gustazo para todos, Cris. Suerte. Chau, chicos.